Elementos estáticos o archivos estáticos dentro del desarrollo web. Nosotros hemos aprendido a lo largo de lo que vamos en este curso que estamos trabajando desde luego con la parte del backend, estamos trabajando mucho con lo que son las vistas y desde luego también los modelos. Pero llegado el punto en el que estamos manejando nuestros templates, hemos visto que utilizamos archivos HTML. Sin embargo, vamos a empezar a darle vida a nuestras páginas web y un estilo diferente utilizando CSS3. Pero, ¿qué es precisamente este CSS? Por definición es Cascading Style Sheets, que significa que son hojas de estilo en cascada. Es un lenguaje que se utiliza para dar estilo y diseño a nuestras páginas web junto con HTML. Es un componente esencial en la construcción de experiencias web visualmente atractivas y sobre todo agradables. ¿Qué usos tiene? Su función principal es que se enfoca en el aspecto visual y sobre todo en la presentación de la página web. Permite controlar los colores, las tipografías, la distribución de los elementos, el espaciado, entre otros elementos. Lo importante aquí es que tiene una completa independencia esta parte del estilo, porque el estilo se separa, ¿verdad? Facilitando los cambios y sus actualizaciones. Sus cambios de diseño no afectan la estructura del contenido. Su sintaxis y sus reglas son muy básicas, son sencillas. Cada una de estas reglas consta principalmente de lo que es un selector. Vamos a tener un selector. Por ejemplo, nosotros vamos a conocer esta parte como la etiqueta que es precisamente H1. Y H1 va a tener un conjunto de propiedades. Por ejemplo, aquí podemos observar que el color viene siendo una propiedad y el valor va a ser el color en inglés, en este caso, green. Dentro de estas propiedades o valores que pueden obtener, hay dos tipos de propiedades, como es el color, el font size, el margin, a los que se les puede asignar valores directamente a cada propiedad, lo que nos permite dar un aspecto deseado. Por ejemplo, observemos aquí, en mi código HTML tengo la P que significa párrafo y dice soy un párrafo. Y entonces en mi archivo CSS yo abro precisamente la P y le digo que a todo párrafo le va a aplicar el color azul y le va a poner el font family a venir para que quede exactamente como lo estamos observando en este ejemplo en pantalla. Para que nosotros podamos aplicar los estilos hay tres formas de hacerlo. El primero es a través de un selector. Ya lo expliqué hace un momento, como lo vimos con la letra P. En este caso, aquí por ejemplo, podría ser para div. Y esa es la primera manera en que yo puedo aplicar directamente un estilo. Otra forma de hacerlo es a través de clases en CSS, es decir, utilizando la palabra class para hacer referencia a la propiedad y sobre todo que nos permita agrupar elementos para editar sus propiedades usando este selector precisamente. Y por último tenemos lo que es el ID. El ID que es similar en clases en CSS, pero este se utiliza más que nada para identificar un solo elemento. Mientras que yo puedo aplicar, por ejemplo, div y cada vez que aparezca un div aplique precisamente el estilo, yo puedo hacer una diferenciación única con el ID. Mientras que una clase lo que se puede usar es para agrupar a más de uno. Esa es básicamente la diferencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí podemos observar cómo es que aquí voy haciendo mis diferentes elementos y cómo es que los puedo ir aplicando. Dentro de las unidades de medidas que vamos a encontrar de manera general, pues son PX, que significan píxeles, que fijan un tamaño exacto. Y PT, que son puntos y que son utilizados principalmente en la impresión. Aquí les dejo una tabla de equivalencia en la unidad de medida CSS, cuánto equivale los píxeles y cómo es que se está manejando también desde luego en porcentajes. Las unidades relativas, estos elementos cambiantes, ¿verdad? Es a través de dos elementos. El primero es con porcentaje y el segundo es con em y con rem. El porcentaje es relativo al tamaño del elemento del contenedor y en este caso em y rem son relativos al tamaño de la fuente base. El diseño responsivo tiene mucho que ver con los cambios de estilo
y cómo se va a ir adaptando a diferentes dispositivos. Por ejemplo, si estoy trabajando en una computadora de escritorio, podemos observar cuál es el ancho mínimo de 1024 píxeles. Para una tablet, el ancho mínimo es de 768 píxeles. Y por último, aquí estamos manejando para un smartphone y la unidad de medida va a ser de 767 píxeles. CSS es un lenguaje que da vida y da estilos a las páginas. Al permitir el control detallado de la presentación, transforma las páginas ordinarias en experiencias visuales cautivadoras y coherentes. Al mismo tiempo, se puede combinar precisamente en estos archivos estáticos lo que conocemos como JavaScript. JavaScript nos va a servir para poder agregar dinamismo y sobre todo interactividad. ¿A qué se refiere esto? Pues bien, que tenga algún efecto o que responda a eventos, principalmente cuando yo le doy clic a un área en específico dentro de mi página web. Entonces, a diferencia de CSS, JavaScript es un lenguaje de programación. Este lenguaje se utiliza principalmente en el desarrollo web y, como ya les decía, agrega interactividad y dinamismo a la página. Sus características clave, al ser un lenguaje de programación, pues tenemos que utilizar o tenemos que conocer a profundidad ciertos elementos del lenguaje. También, desde luego, este tipo de lenguaje se ejecuta en el navegador del cliente, pero también en el navegador del servidor. Y tiene una interacción directamente para cambiar el contenido y la apariencia de una página sin necesidad de recargarla con el famoso DOM. Usos de JavaScript los podemos ver aquí: aplicaciones web, en servidores web, desarrollo web, también para mostrar fechas y tiempos, para aplicaciones móviles, para hacer videojuegos, presentaciones, aplicaciones en servidor, menús dinámicos, elementos animados, ventanas emergentes y validación del lado del cliente. Bueno, dentro de estas aplicaciones de JavaScript tenemos que este dinamismo o esta interactividad se ve de esta siguiente manera. Primero, el usuario, por ejemplo, hace una validación con formularios al darle clic a un botón y acciones que tiene que activar directamente el usuario. Entonces, una vez que hace esto el usuario, pueden pasar varias cosas. Una puede ser que se cree una animación, una transición o un efecto visual, y al mismo tiempo se envía una solicitud de forma asíncrona que va a permitir la comunicación con servidores para obtener el envío de datos sin recargar la página. Y al final vamos a obtener el desarrollo de una aplicación web completas, ¿verdad? Con frameworks. Es muy importante que para conocer su sintaxis y su estructura, como cualquier otro lenguaje de programación, tenemos que conocer cómo se declara una variable. Principalmente, la definición de variables va con var, let y cons para consonantes. Hay que conocer los tipos de datos de texto, como son números, cadenas de texto y booleanos. Dentro de las funciones, los eventos más utilizados son los eventos, por ejemplo, click, el submit, que son para botones, para responder a las acciones directamente de un usuario. Y por último, también podemos encontrar lo que son las estructuras de control, como es el if-else, los bucles o ciclos, como el for o el while, que van a controlar la ejecución de un programa. JavaScript definitivamente transforma nuestras páginas web estáticas en aplicaciones completamente dinámicas y atractivas. Su capacidad para agregar interactividad y personalizar en tiempo real se ha hecho un lenguaje esencial en el desarrollo moderno. Estos elementos que acabamos de explicar, HTML, JavaScript y CS3, van a poder interactuar al mismo tiempo para construir el front-end de nuestra página. Por el momento, vamos a utilizar un framework, el cual se llama Foundation, y el cual nos va a servir muchísimo. Tiene muchas bondades. Ya tiene principalmente, aquí vamos a hacer una traducción. Este tipo de framework es altamente recomendable, ¿verdad? Sobre todo para crear aplicaciones de diferentes móviles, de diferentes aplicaciones y servicios, ya que ofrece una opción muy profesional para diseñadores, programadores y sobre todo equipos de trabajo, equipos de desarrolladores, desde la semántica, desde
que a lo mejor podamos construir aplicaciones responsivas, ¿verdad? Que lo podamos personalizar y desde luego que esto lo utilizan millones de desarrolladores, ajá, a nivel profesional. Entonces, pues ustedes aquí que entren una vez a la página, ajá, de Foundation, nos vamos a ir a tutoriales, a docs, perdón, y le vamos a poner documentación de sitios. En este caso lo puse en español, pero lo puedo regresar a inglés. Y pues aquí tenemos todo lo que nos puede dar, todo lo que nos puede, todo lo que nos ofrece, pero bien documentado, ¿no? Esa es una gran ventaja que tiene precisamente esta plataforma. Entonces, vamos a empezar por establecer una carpeta efectivamente estática, ¿no? Hemos platicado de esto, que es porque no cambia y se mantiene fijo cada vez que se hace una consulta al servidor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear una carpeta y esta carpeta va a llevar por título tal cual static. Ups, static. Me equivoqué en el nombre, lo voy a volver a escribir. Static. Ahí estamos. Y dentro de mi local, lo que tengo. Entonces, dentro de mi local, tuve que importar Padlib para ponerlo aquí. Otra vez base dir. Realmente lo copié y lo pegué de base. Ok. Y bueno, voy a ver si lo comento. Si no pasa nada. No, no pasa nada. Ah, sí me marca error. Ok, entonces aquí hacemos estas dos líneas de código y con esta línea estamos especificando que todos los archivos estáticos, esto ya lo da por default cuando creamos todo el proyecto, pero que todos nuestros archivos estáticos, su directorio va a ser directamente como lo tenemos precisamente en static. Ajá, la carpeta static, aquí vamos a tener todos los elementos. Y observamos que no tenemos ningún error.